Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Un placer nuevamente estar con ustedes aquí en el programa de la política con P mayúscula. Agradeciéndoles como siempre esa gentileza que tienen ya por 14 años de seguir nuestro programa donde siempre hablamos de política. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Hemos escogido un tema que nos parece muy importante. La semana pasada hablamos de la beligerancia política. Esta semana vamos a hablar del financiamiento de los partidos políticos y del financiamiento de las campañas electorales. Hemos buscado a dos expertos, a dos conocedores del tema. Uno de ellos es José Mario Achoy, que es investigador, máster en Derecho Público, máster en Ciencias Políticas, es investigador doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y profesor universitario, y ha investigado muchísimo sobre estos temas de financiamiento de campañas políticas. Y el otro es don Enrique Castillo Núñez, que es administrador de empresas con énfasis en finanzas, máster en gerencia, doctor en administración de empresas, y quien tuvo la oportunidad en 4 campañas electorales, 2 de ellas nacionales y 2 primarias de partidos políticos, de ser tesorero y llevar el control de la deuda política de los partidos donde contribuyó como tesorero. Bueno, a ambos, a José, gracias por estar con nosotros y por compartir tu conocimiento con toda la audiencia. Muchas gracias a usted, don Claudio, y también muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Enrique Castillo, buen amigo, qué gusto tenerte por acá. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa que tengo 14 años de seguir, tú lo sabes. He aprendido en política por sus programas. Un saludo a la culta audiencia que es la que ve este programa, y estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias a don Enrique y muchas gracias a don José Mario. Ya regresamos para este importante programa. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato al tema. Hace algunos días en un viaje que tuve a Bogotá por la fiebre de comprar libros, me compré un libro de Julia Cage que se titula El precio de la democracia. Hay una frase que arranca el libro en su presentación, que la hace Lorenzo Córdoba Vianero, que fue consejero y director del Instituto Nacional Electoral de México. Y dice en un párrafo en el arranque de la presentación lo siguiente, dice: defender la idea del financiamiento de la política con recursos públicos en tiempos de un extendido descrédito de la democracia y sus instituciones es una empresa que exige talento,
sin duda, pero también valor y compromiso cívico y democrático. Eso vamos a tratar de hacer en este programa de alguna manera, ¿verdad? Tratar de justificar el por qué el dinero público. Y empezaría con José Mario. José, el dinero es importante en una campaña electoral, pero también la salud de la vida democrática es importante. ¿Por qué es clave que haya inversión estatal, inversión pública para los partidos políticos y las campañas electorales? Bueno, primero que nada, don Claudio, muchas gracias por este espacio y yo encantado más bien de poder compartir con ustedes. Decía bien el libro que usted ha señalado que es el precio de la democracia. Hay un artículo de Daniel Sobato que dice que más bien que la democracia no tiene precio, pero sí más bien un costo de funcionamiento que hay que solventar. Y cuando este otro autor nos llama a hacer reflexión acerca de ese costo de financiamiento, no todos los sistemas políticos han apostado porque el financiamiento del proceso electoral, es decir, el acceso al ejercicio de los cargos públicos que son popularmente electos, sea democráticamente en términos financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, hay sistemas políticos que han apostado porque no solo sean las reglas y el sistema de juego democrático, sino que además el financiamiento y los medios y los recursos necesarios para participar en el juego tenga también un carácter democrático. Esos sistemas políticos que no necesariamente han apostado por esa vía presentan una situación muy particular, y es que entonces, a pesar de que las reglas puedan ser sumamente democráticas para acceder al ejercicio del cargo, lo cierto es que en la praxis, esa política con P mayúscula que bien llamamos acá en el programa, pues básicamente el baile se pone la música de quien lo paga, ¿no? Y entonces es de ahí la importancia de fortalecer, por ejemplo, y hacer un poco de reflexión acerca de cómo en nuestro país, que en nuestro caso es un sistema de financiamiento mixto, y otros países de la región, han apostado por este objetivo de poder democratizar no solo las reglas de esta gran fiesta electoral que representa el acceso a los cargos públicos, sino también los recursos necesarios para poder acceder a esto. Y de que todas las personas tengan también las mismas posibilidades. Podemos ver esto incluso como una parte intrínseca del sufragio pasivo, ¿verdad? Mi posibilidad y mis derechos inherentes en ese sentido a que existan recursos suficientes y que además el Estado propicie las condiciones democráticas para que yo pueda acceder a ese ejercicio efectivo del cargo. Y bueno, puede ser que del todo no quede electo, pero sí que es lo cierto que esa contienda pueda ser democrática, compitiendo al menos en unos términos medianamente igualitarios y equitativos en términos de presupuesto. Antes de pasar con Enrique, ¿por qué hablamos de que tenemos un modelo mixto de financiamiento? Excelente pregunta. Existen tres modelos, básicamente. Aquel modelo en el que el Estado no se puede financiar nada de la campaña política, nada de la campaña electoral, sino es a través de los fondos del Estado. El segundo modelo es todo lo contrario, ¿verdad? Es su antagonismo, y básicamente no se puede financiar nada con cargo al presupuesto del Estado, sino que pues básicamente la campaña la pagan sujetos privados. Y en nuestro caso tenemos un sistema mixto en el cual coexiste la posibilidad de que yo, partido político, pueda reembolsar gastos con cargo a la deuda política, pero también de manera complementaria pueda realizar esa campaña con las donaciones y otros aportes que se produzcan al partido. Por eso concluimos entonces que nuestro sistema político tiene una realidad de financiamiento que es mixta, porque se alimentan los partidos políticos tanto de las contribuciones privadas como también de las posibilidades de reembolso del gasto a las que podrían acceder si logran cumplir con los requisitos necesarios, que es básicamente elegir una diputación y haber alcanzado el 4% de los votos válidamente emitidos en la contienda electoral, para entonces reembolsar algunos de los gastos en los que incurrieron durante la campaña. Enrique, vos tuviste, como decía al arranque del programa, la experiencia de estar de tesorero, que es una función delicada en el ejercicio de un partido político. Requiere muchos controles, requiere mucho cuidado. ¿Cuál es la experiencia que podrías transmitirnos
de la reglamentación en general que existe en el Tribunal Supremo de Elecciones para el financiamiento de las campañas electorales y el éxito de haber logrado, en el caso tuyo, en esa gestión, en esas gestiones, no solamente estar en orden como corresponde y como establece el tribunal, sino además de eso, el poder cobrar eso que nos decía José Mario ahorita, el cobro de la deuda, que en muchas ocasiones los partidos políticos no la logran ejecutar. Bien, primero te tengo que aclarar que yo no era el tesorero, era el subtesorero, pero era el que, como por los conocimientos que tengo, porque nuestra tesorera era una ingeniera, yo tenía que asistirla. Entonces a mí me tocó montar lo más importante de una campaña política para cobrar la deuda política, es tener debidamente organizado un departamento contable. No es cualquier contador que se puede sentar en esa silla. Tiene que ser un contador, que hay muy pocos en Costa Rica, un contador especialista en campañas políticas y un auditor especialista en campañas políticas. Así que la experiencia fue muy enriquecedora. Yo le puedo decir que comparto con don José Mario su parte filosófica, pero en la práctica viera que no es así. En la práctica, aquí hay 3 partidos políticos que cobran deuda política, que son Liberación Nacional, que en las últimas 3 campañas no ha ganado ¿cómo se llama? Las elecciones, pero es el que más ha cobrado. Y después la Unidad y el Frente Amplio. Y los 3 son los únicos sujetos de crédito que pueden llegar a un banco prácticamente para que les financie la campaña. Ahora que mi muy estimado y querido don Claudio es candidato, va a ver eso. Va a ver que no es sujeto de crédito en los bancos. Entonces ese espíritu de la ley de ponernos todos iguales en un aspecto económico se derrumba con la realidad, porque las 3 fuentes de financiamiento son, como dijo él, la primera, yo pongo la primera los donantes, y los donantes tienen que ser costarricenses, no pueden participar empresas nacionales ni extranjeras, y menos extranjeros. Esa es la primera valla y la primera línea de contención que tenemos que poner en un departamento financiero político. O si no, vamos a poner en riesgo el donante y vamos a poner en riesgo la reputación política. Entonces, eso no es así. Viera qué difícil, porque los que obtienen el dinero, bueno, es que le faltaron algunos detalles. Son también fuentes de financiamiento los certificados de la deuda política que los han satanizado, pero es la única realidad que tenemos, ¿verdad? Porque si yo voy a asesorar financieramente a don Claudio, le digo, bueno, tenemos que ver lo de los certificados, ¿verdad? Pero los certificados van a valer de acuerdo a las encuestas, pero entonces es burro amarrado contra tigre suelto, porque entonces el que tenga más comunicación política es el que va a comenzar a apuntar a salir en las encuestas. Y esos certificados los certificados van a valer lo que valgan las encuestas, aunque se saben que son fotografías de un momento. Si don Claudio, en primer lugar, como me encantaría verlo, y si yo soy su asesor, yo voy al banco y toco la puerta y me siento y negocio tasas. Si está en segundo lugar, me van a poner una tasa alta. Si estoy en tercer lugar, me ponen una tasa que ellos quieren y yo puedo decir sí o no y me voy, ¿verdad? O poner ya garantías reales, que es hipotecar las casas, que yo he visto cómo gente pierde propiedades, ¿verdad? Así que esa igualdad del sistema que tenemos, viera que es muy desigual, porque, bueno, perdón. No, muy bien. Es que quiero... No, me encanta lo que estás planteando porque por aquí viene ahora la pregunta a José Mario. Los objetivos de financiamiento estatal que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, entre las muchas cosas que establecen sobre una resolución que tiene al respecto, dice que el financiamiento es para garantizar condiciones de equidad durante la contienda electoral. De conformidad a lo que nos acaba de decir Enrique, no se está ejecutando esa equidad. Y dice fomentar un sistema de partidos políticos vigorosos. Bueno, solo aquellos partidos políticos
que tengan acceso a estos recursos logran tener ese vigor y también, por otro lado, la presencia permanente en la vida colectiva de las diferentes fuerzas políticas en el país. José Mario, ¿cómo analizas esta experiencia dura y cruda que nos comenta Enrique? Es absolutamente así, salvo que se trate de un partido político, por ejemplo, en el que haya una estructura de militancia que tiene una constante cultura, además de contribución económica. Si mi partido no es así, es básicamente entonces un partido que va a requerir de cara a la campaña donantes y el acceso a recursos. Como bien lo decía ahora don Enrique, no solo se enfrenta a la dificultad para el tema de las garantías cuando se trata de créditos con los bancos, sino también cuando se trata del financiamiento anticipado al que podrían eventualmente acceder algunos partidos políticos. Y cuando se les presenta esa oportunidad, lo cierto es que no van a contar necesariamente con una garantía real o algún tipo de garantía que puedan presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones para acceder a ese 15% de financiamiento anticipado. Sin embargo, yo siempre lo he visto en siguiente perspectiva, y es más bien que pareciera que esta forma histórica de distribución del gasto estatal para campaña política proviene como una bola de nieve, ¿no? Porque entonces, en la medida en que yo obtuve mucha votación en las últimas elecciones, eso también me va a alimentar de cara a las próximas elecciones. Pero también es lo cierto que un partido que, por ejemplo, no tuvo una participación activa en las últimas elecciones, en las pasadas elecciones, entra de alguna manera, por decirlo así, en desventaja de cara a las próximas, que son las del 26. Y vemos el excelente ejemplo del caso del partido que llevó a la presidencia al actual señor don Rodrigo Chávez, que se trata de un partido que se tuvo que alimentar principalmente de financiamiento privado porque anteriormente no había contado con un reembolso del gasto porque justamente en las elecciones anteriores no había ocupado no había accedido a ningún cargo y tampoco había obtenido mucho menos el 4%. Y en el otro lado de la acera tenemos partidos que de pronto habían tenido un levantamiento importante, por ejemplo, en la década del 2010, como es el Partido Acción Ciudadana, que llega a las elecciones del 2022 sin acceder a cargos públicos y que entonces todo su gasto básicamente no tiene cómo ser reembolsado, ¿verdad? Y una de sus principales problemáticas en la actualidad es de carácter económico y financiero. Ahora bien, aquí hay un tema complicado y es justamente la dependencia de los partidos políticos al financiamiento privado, porque aunque el Estado realice acciones y destine fondos específicos para eso, lo cierto es que en la práctica existe una dependencia del acceso al financiamiento privado. Y la última idea que sí quería dejar en el tintero es lo delicado que representa el tema de que en las últimas contiendas electorales hemos visto algunas manifestaciones, no quisiera incurrir en que se trata de cuestiones que ya han sido acreditadas, pero sí algunas manifestaciones sobre pequeños partidos que buscan de alguna manera alterar esas encuestas con el fin de llevárselas a entidades financieras y pues entonces acceder también a mejores recursos, ¿verdad? Y cuando uno observa las encuestas, de pronto no son concordantes con otras y demás. Entonces, esta dependencia muy fuerte del financiamiento privado está ocasionando estas distorsiones en el sistema político durante la campaña electoral, con un agravante, y es que su persecución, su eventual irregularidad no llega sino hasta 2 años después, cuando ya culmina un procedimiento administrativo de investigación y demás, ¿verdad? Entonces, sí que eso es un problema por supuesto que el segundo problema que ya sobra decir es el caso de las estructuras paralelas de financiamiento, ¿verdad? Que también frente a esta gran dependencia de un financiamiento privado y de cara a los controles específicos del tribunal, los partidos lamentablemente han incurrido en algunas prácticas que no son apegadas a la norma. Nada más a modo de cierre y de paréntesis, sí quiero ser muy concordante con lo que decía don Enrique. La capacidad de reembolso y de ejecución del gasto frente a la deuda política por parte de los partidos requiere de una estructura contable sumamente profesionalizada. No se necesitan personas que hagan los informes contables usualmente de otras empresas, no, es que se necesita una profesionalización, una especialización muy particular
de tal modo que el reembolso del gasto y la liquidación de gastos ante el tribunal es quizá uno de los principales dolores de cabeza para los partidos políticos después de la campaña, porque pues, tienen que calcular durante la ejecución del gasto previo a las elecciones una estimación de cuánto eventualmente van a tener, luego llega un número, ¿verdad?, por parte del tribunal y ahora sí corresponde la tarea para poder levantar todos aquellos gastos en los que verdaderamente incurrir y buscarles un reembolso. Frente a esto se han presentado circunstancias, digamos, de pataleo, podría decirlo yo, en donde hay partidos que por tratar de reembolsar eso, por tratar de acreditar gasto inexistente, lamentablemente hoy la historia demuestra que han incurrido en estafas al Estado, ¿verdad? Sí, sí, en eso ya han habido dos partidos que fueron condenados recientemente, ¿verdad? El Movimiento Libertario y el Partido de Acción Ciudadana, donde inclusive funcionarios de esos partidos, si mal no me equivoco, tres en cada uno de los casos, terminaron en la cárcel por el mal manejo de los movimientos contables. Enrique, tenemos financiamiento, y lo decía antes José Mario, un modelo mixto de financiamiento. Vos nos planteabas antes las dificultades que hay con el financiamiento estatal, del acceso a ese adelanto, de los recursos, para que el adelanto, el 15%, si no me equivoco, de los recursos sea adelantado en la campaña para los partidos políticos, tienen que poner garantías líquidas, tienen que poner garantías reales. O sea, el financiamiento es estatal, pero al final de cuentas responden con los recursos propios los ciudadanos que participan en el proceso electoral en esos partidos. O sea, no el financiamiento solo se logra después recuperar cuando se demuestra que hubo una votación superior al 4% y también hay que justificarlo contablemente. Ese sería, digamos, el manejo que es bien complicado de los recursos públicos para financiar partidos políticos. La otra posibilidad es las donaciones, donde no hay límite de donaciones. Qué sé yo, Claudio Alpizar podría donar, si los tuviera, todos los millones que quisiera a un partido político, siempre y cuando justifique de dónde vienen esos recursos, pero no tiene límites. Sí, las sociedades anónimas. Pero hay tres tipos de ciudadanos. Los ciudadanos comunes y corrientes que van a ejercer su voto, y están los que son afiliados, que ponen un poquito de dinero en ocasiones para mantener el partido. Pero aquí viene la pregunta que te quiero hacer. Este sistema tan dificultoso para el uso de los recursos públicos le da la participación o la cabida de existencia a otro tercer tipo de ciudadanos, los mecenas, esos generosos donantes que en ocasiones puede ser, cuando nos va bien, una plutocracia, pero en otras ocasiones puede ser gente que está interesada en ser parte de procesos electorales, pero con dinero ilícito. ¿Qué comentario te merece estos dos panoramas que te acabo de plantear? Mira, primero, la realidad, no hay almuerzo gratis. Un donante grande, solo que sea la mamá o el papá, ¿verdad? O la esposa del candidato que quiera poner en riesgo el patrimonio familiar. Pero de ahí fuera, seamos realistas, ¿verdad? ¿Quién va a sacar 50? ¿Quién va a sacar $1.000.000? ¿Quién y por qué? ¿Qué justificación tiene, verdad? Pueden haber muy pocos mecenas ahí, pueden haber ahí, pero aquí en este país no abundan. Así que eso es irreal, eso es irreal. Yo sí te digo que yo no creo en el sistema, viera qué difícil que es. Esos fondos públicos, primero que todo, la deuda política es una expectativa legal. Ahí don Mario me va a entender muy bien eso. ¿Qué es una expectativa legal de derecho? Que es que si yo tengo, si llegas vos y tenés derecho a 2.000 millones de colones de la deuda política, pero solo puedes demostrar 1.000 millones, pues dejas 1.000 millones sobre la mesa, discúlpeme que hable así, y te va a reembolsar 1.000 millones, porque todo está bien documentado. Lo demás se fue. No existe. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, el gobierno, el espíritu del gobierno para que, o de los legisladores, para que la deuda política fuese sufragada por los impuestos de los contribuyentes, se basa en dos áreas muy importantes. La primera es para democratizar, para que cualquier ciudadano que
pueda presentar y pueda tener acceso a la deuda política, y sabemos que eso no es cierto. Y la segunda es para parar las contribuciones que vienen de ilícitas, y eso también es imposible de parar. ¿Por qué? Porque el partido que va ganando, esta gente va a acercarse a los partidos a que van el primero, en el segundo y el tercer lugar, porque están interesados en diputados, están interesados en el poder político, unos van a estar interesados en tener personal especializado de ellos en aduanas, otros van a querer estar en ADIS, otros van a querer ser los áreas del narcotráfico, etcétera. Y eso, mire, ni en Estados Unidos se puede parar, ¿verdad? Entonces yo soy muy crítico y a veces me pregunto, a veces digo, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué mejor no se dice? Muy bien, a los partidos políticos llegas vos y tenés derecho te la jugaste, pasaste un año metido en esto, gastaste recursos familiares, gastaste tu tiempo y tus ilusiones y toda la historia, y tenés derecho a 70 millones, ¿por qué no solo tan? Si gastaste no 70, si gastaste 200, si tus amigos te ayudaron y toda la historia. Entonces se meten en una maraña de documentos que yo he estado, que eso es terrible. Imagínense que nosotros en una campaña ¿cómo se llama? Para los municipales, las municipalidades. La campaña de Santa Cruz fue, desde el punto de vista financiero, completa. Y entonces se hicieron los contratos a una estación de servicios, los contratos de los señores que tenían carro y iban a llevar a la gente, y la cuota de gasolina, y llegaron todos con sus contratos bien hechos, protocolizados, todo. Se echó gasolina y eran como 3.200.000 para un pueblo pequeño y pobre, ¿verdad? Y todo estaba bien hecho, pero el tribunal, al tesorero le dieron la copia del voucher, pero la copia del voucher está refrendado en el banco, porque el banco pagó eso. Ah, no, como no era el original, nos echaron abajo 3,5 millones de gente honorable, de gente honrada, y ahí dije yo, bueno, y lo apelamos y les dijimos, y no se pudo. ¿Por qué? Porque la administración pública es muy, muy estricta y a veces se van a extremos, ¿verdad? Entonces, de ahí, y después vi gente que, digamos, con el financiamiento a partidos políticos, terrible. En la última elección que yo participé, teníamos las garantías, todo, todo. ¿Y saben cuándo nos dieron los 100 millones? Un día antes de las elecciones. Bueno, Un día antes. a eso quería llegar y preguntarle a José Mario. Decía, o me quedó una frase metida aquí en la cabeza de lo que acaba de decir Enrique, que es una expectativa. Bueno, vemos que en la actualidad el partido que ganó las elecciones, en las elecciones pasadas, Partido Progreso Social Democrático, debe tener, por los números de la segunda ronda y los de la primera ronda, una muy alta expectativa de recursos. Sin embargo, a la fecha de hoy no se le ha girado, me imagino, ni un solo 5 a razón de las cuentas paralelas y todo lo que se está investigando alrededor del financiamiento que se dio en este partido para que luego ganara las elecciones. En ese marco de las expectativas de los recursos públicos, y oyendo lo que nos decía Enrique, no estaremos dejando ante las falencias y las dificultades de los recursos públicos a los partidos en manos de los mecenas, muchos de ellos no solamente con intereses de políticas públicas, sino de intereses de negocios ilícitos en nuestra sociedad costarricense. No estaremos ante la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento, no disminuir la cantidad de dinero, sino cambiar el sistema para asegurarnos que esos mecenas desaparezcan de la política nacional. Sí, efectivamente. De hecho, mi tesis es que el financiamiento irregular en las campañas electorales erosiona la democracia interna partidaria. La democracia interna partidaria es todo un concepto teórico, pero básicamente lo que busca es sintetizar que dentro del partido las reglas también son democráticas, es decir, que yo participo en el partido, que me toman en cuenta y que yo también puedo tener incidencia
en la toma de decisiones, que si yo voy a pegar banderas el fin de semana en el partido, pues se acuerdan de mí, etcétera, ¿verdad? E incentivar mucho este tema de la participación política y que posteriormente, si mi partido obtiene cargos de elección popular, que esas personas se coincidan o al menos representen a la línea y el encuadre ideológico del partido. ¿Por qué el financiamiento irregular erosiona la democracia interna partidaria? Bueno, veamos un ejemplo muy concreto. De pronto, la persona que había trabajado quizá 18 horas por día en la última campaña por el partido que actualmente ocupa el oficialismo, al ver que, y quizá no aportó gran contribución económica, pero sí de tiempo, de esfuerzo, al ver que de pronto los representantes y también los cargos, como bien lo decía ahora don Enrique, es decir, que no hay almuerzo gratis, que los cargos son finalmente ocupados, no en razón de la medida en cuánto yo apoyé a mi partido, sino en razón de cuánto yo pagué, ¿verdad?, en el partido. Eso distancia no solo al militante, sino también que legitima la confianza del elector sobre el sistema de partidos. Y algo muy importante. Estaremos pasando de la representación democrática a la representación de intereses económicos. Sí, y de las élites que finalmente logran sufragar esos gastos, ¿verdad? Hoy podemos ver, quizás el mejor ejemplo de eso es el actual gobierno, en el entendido en que pues, los cargos se asignan a las personas que también principalmente contribuyeron económicamente a la estructura, ¿verdad? Antes, no quiero que se me olvide, las liquidaciones de gastos, además, y no dudo, por ejemplo, que ahora don Enrique me secundará en ese sentido, llegan tiempo después, es decir, casi un año, año y medio, casi 2 años. Imagínense que todavía a finales del año pasado el tribunal estaba emitiendo liquidaciones de gastos respecto de la campaña del 2022. Entonces, también eso de pronto desincentiva, ¿verdad?, el tema de toda la estructura oficial del partido porque representa muchísimo esfuerzo, se presentan circunstancias como la que ya ha dicho don Enrique, esa es una, pero también puedo referir el caso de que si hubo una señora que hizo un arroz con pollo para el día de las elecciones y no tiene factura electrónica, a esa señora, pues no le podemos, el tribunal no me acepta ese gasto, ¿verdad? Ocurre, por ejemplo, en las costas que hay que mover electores a través de pangas. Y el señor que tiene la panga no va a tener factura electrónica registrada en Hacienda para yo ir a acreditar un eventual reembolso del gasto, ¿verdad? Entonces, hay algunas prácticas institucionales que no me refiero a que esos controles están mal, sino que de pronto requieren ser un poco más precisados a la realidad de lo que ocurre en la arena de lo político. Y en segundo lugar, las reglas, como ya usted también ha problematizado en anteriores programas, las reglas del actual sistema político están diseñadas para un sistema de partidos que ya se ha desactualizado. Son reglas que no se han refrescado frente a la desintegración y también al surgimiento de una oferta política muy grande, es decir, una oferta política multipartidista, y en ese sentido, pues sí que el país ya debería tomar acciones en ese campo, pero cuando tenemos que ir a revisar también quiénes son las personas que deberían eventualmente tomar esas decisiones, bueno, de pronto son también las agrupaciones políticas que más beneficio obtienen por la falta de actualización de esas reglas, ¿verdad? Entonces, es casi que un círculo un poco vicioso en ese sentido, y al final quien pues termina perdiendo es el elector y por supuesto que el militante, porque como bien lo decía ahora, se erosiona muchísimo la democracia interna partidaria. Un ejemplo de eso también puedo referir es que en las últimas elecciones quien va y presenta la denuncia es el actual, el que posteriormente fue tesorero del partido oficialista. Entonces imagínense qué complicado, porque es decir, toda la situación de denunciar la irregularidad surge también desde el propio partido, ¿verdad? Al ver que de pronto yo trabajé mucho y como después no pude obtener mucho tampoco, bueno, y pues entonces voy a denunciar qué fue lo que ocurrió aquí, voy a destapar todo lo irregular. Pero sí que es verdad que en términos de representación, en términos de participación política, la erosión de esa democracia interna está asociada principalmente a reglas desactualizadas y a la intromisión de particulares en donde la participación mía como elector y también como militante no se ve correspondida porque hay un grupo más pequeño y reducido que es básicamente quien
quien pone la plata y ese es el que finalmente accede eventualmente a los cargos y toma decisiones a nivel estratégico del partido. Enrique, a como está el tema, por la dificultad del acceso a los recursos públicos, que a mí me llama mucho la atención que los diputados hace poco aprobaron una disminución que se viene haciendo casi que cada 4 años del 0,19 del PIB que está aprobado constitucionalmente al 0,11 del PIB. Creo que en alguna ocasión inclusive se bajó hasta el 0,8 del PIB. Uno partiría de la premisa, desde el punto de vista filosófico, yo como politólogo diría que la idea de los recursos públicos en una campaña electoral tienen todo un sentido democrático, que es buscar condiciones de equidad, que es buscar promover la participación política, que haya independencia ideológica en los partidos políticos y sus actores, que toda esa filosofía es fundamental y que por lo tanto no debería limitarse los recursos públicos, porque a razón de lo que está ocurriendo con esa maraña complicada para los partidos políticos, para el acceso a los recursos públicos, pues al final de cuentas estamos poniendo a los políticos a correr detrás de las chequeras privadas. Y entonces no estaremos, Enrique, como le decía ahora a José Mario, ya no en una representación democrática, sino en una representación de intereses de los más ricos. Pues claro, es que como yo te dije, es burro amarrado contra tigre suelto. Acuérdese que hay 30.000 empresas que hacen negocios con el Estado, pero hay muchas muy pequeñas, pero hay muy pocas, hay grandes empresas que hacen negocios multimillonarios como las constructoras y otros que les venden servicios de software, pero ahí son contratos de 200, 300 millones de dólares que pasan calladitos. Y te hacen un contrato con un gobierno de 200 millones de dólares para hacer una solución a una institución, y a los 5 años le entregan el producto y está desactualizado y nadie dice nada y todos se fueron en los dineros. Entonces esas gentes están interesadísimas, ¿verdad? No todos, pero algunos sí, ¿verdad? Y todo lo que se mueve ilícitamente también. Entonces están interesados en que va a llegar al gobierno, y los que no llegan al gobierno son los diputados, porque ahí es donde se generan las leyes. Yo considero que el sistema que nosotros tenemos filosóficamente está bien, pero reglamentariamente es inoperante, solo va a beneficiar, como lo dije, a los 3 partidos establecidos: Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio. Son los únicos que tienen posibilidad de navegar en ese sistema. Ahora, por dicha, los diputados están pasando una ley, ojalá que la pasen, para que la contabilidad, a partir de octubre, tu partido tiene que poner a un contador público a que certifique tus ingresos, aunque sean 2 ingresos. Y eso te va a costar mínimo 2 millones de colones, porque lo va a obligar el Colegio de Contadores Públicos a cobrarlo. ¿Y de dónde van a salir 2 millones de colones? Y si no, entonces ya estás ya no está fuera de la ley, ya tienes una persecución, que quién te está financiando. Y ojalá tuvieras financiamiento. Enrique, ¿y Es que esa es una por qué esos tres realidad. partidos, sí logran cobrar? Porque hacen bien las cosas, porque tienen un ordenamiento contable, porque hay otros partidos que han tenido hasta más votación que el Frente Amplio, por decirte algo, o que la misma unidad en algún momento, como el Partido Acción Ciudadana, como el Partido Restauración Nacional, como Nueva República hoy en día, como el Partido Liberal Progresista hoy en día, y porque esos otros partidos con buena representación, con buena cantidad de votos, no logran cobrar en la práctica esos recursos. Bueno, mira, la regla del juego, como lo dijo, como le entendió a don José Mario, están hechas para cuando era un bipartidismo el que imperaba en Costa Rica, y el partido Frente Amplio, que tuvo varios nombres a través de la historia. Ellos saben muy bien el manejo de eso. Pero y cuando llegó el partido, el PAC, se habían salido dirigentes de Liberación y de la Unidad, y gente que ya conocía cómo se puede manejar esto, ¿verdad? Y a donde yo aprendí, pues en la unidad del departamento de contabilidad, yo aprendí mucho ahí. Y después, caray, porque es que esto, mira qué difícil que es que no tenés una idea. Esto es una contabilidad que tiene que ser
perfecta, y a veces la perfección es cuestionada, y entonces hay que ir a los tribunales a llevar, y ahora el Tribunal Supremo de Elecciones, eso no lo hace mal, no lo puede hacer más mal. ¿Por qué? Porque el Estado, los costarricenses le dan al Estado el dinero para que haya una democracia y para que los partidos pequeños y grandes puedan participar en igualdad de condiciones. Pero eso no se da porque se ponen reglamentos excesivos y se ponen funcionarios muy draconianos en algunos casos. Son todos muy simpáticos. Cuando usted llega ahí, le dan café y lo tratan como Dios. Pero a la hora, los tiros, eso es horrible, ¿verdad? En términos de ahí, pues, y después los donantes van a salir en la prensa, ¿ok? Entonces, solo eso es un problema muy grave para ir a conseguir dinero, porque las personas honradas que dan dinero ya van a salir, digamos, una persona Y le hay dio gente que no quiere $1 salir al en esas candidato listas, quiere donar, esa y, gente y honrada y no quiere salió aprender. y salió con su número de cédula y el primer problema lo tiene con su esposa. Le dice, mira, yo quería ir a la playa y vos me dijiste que no había plata, y lo mandan al sillón. Lo cual Va es a tener cierto. problemas con el Sí, hijo, sí. va a tener problemas con la familia, y si tienen socios, le van a decir, ¿por qué te estás exponiendo políticamente? Sí. No, de que estás en la junta directiva de la empresa. Si quieres trabajar en política, trabaja en política, pero te compramos las acciones y te vas. Es que mira qué difícil que es esto. Es dificilísimo conseguir dinero porque casualmente se ha satanizado. Y te digo, el concepto que yo tengo del tribunal es que no lo puede hacer peor. En ese marco, José Mario, te quería consultar, ahí se está haciendo algo para mejorar el sistema. Yo recuerdo que el tribunal presentó algunos proyectos de ley, no sé si has tenido la oportunidad de verlos para mejorar el tema del financiamiento, pero también es cierto, volviendo a la consulta que le hacía yo ahora a Enrique, de que estamos dejando nuestra democracia en manos de las chequeras, cuando el gran objetivo del financiamiento político público es evitar exactamente eso, y está establecido como un objetivo, pero en el fondo, por la práctica, como lo dice Enrique, que se da, y al final de cuentas estamos diciendo a los partidos políticos, no se meta mejor en esa maraña del cobro, de las facturas y demás que tiene que hacer usted de lo que gastó de octubre en adelante ya en campaña electoral. Mejor busque chequeras y lleve las cuentitas claras con las chequeras que van aportándole. Fíjese bien de dónde viene esa plata de esas chequeras. Pero es más fácil manejar esos dineros que los dineros del Estado. No estaremos haciendo por el sistema que tenemos lo contrario de lo establecido en los objetivos primarios para una democracia sólida en nuestro país. Sí, no podríamos decir que uno u otro es más democrático, ¿verdad? Es decir, ni el financiamiento público es más democrático, ni el financiamiento privado es más que el otro, ¿verdad? Sí hay prácticas Pero que los objetivos de uno y otro cambian, ¿verdad? En uno están los objetivos nacionales, por decirlo, en el público, y en el otro están los objetivos particulares, los intereses particulares. Sí, pues lo que pasa es que, por ejemplo, si en la práctica llega a ocurrir que un partido político tiene 1.000 militantes y a los 1.000 militantes les cobran 1.000 colones por mes, es decir, hay, pareciera, a través de las donaciones, un sistema, digamos que medianamente democrático en donde todos contribuimos, es decir, La misma el cantidad. sistema no excluye esa posibilidad. Lo que sí está ocurriendo en la práctica es que el sistema está incentivando todo lo contrario, ¿verdad? Que A más eso me bien la refería. contribución se reduzca a unos pocos, ¿verdad? Y sí que es lo cierto que esos unos pocos después son quienes golpean la mesa y eventualmente toman las decisiones. Entonces, en ese sentido, sí que hay un Te sistema. interrumpo ahí para hacerte una consulta, en eso mismo que estás Ajá. diciendo, en eso mismo que estás diciendo, para oírte a vos como abogado, como politólogo, como conocedor de estos temas. Algunos que nos están viendo dirían, pero no importa que aporten mucho dinero, porque el poder lo tenemos quienes tenemos el voto y no quienes tienen riqueza. Eso es una falacia también. Y don Claudio, también quiero mencionar que las personas que estudiamos estos temas hemos empezado a desarrollar quizá una, dentro de esta gran línea de investigación,
hallazgos relevantes en cuanto a cómo los partidos son espacios que propician el lavado de dinero. Es decir, son espacios que debido a la regulación actual y también a muchas, por ejemplo, ya don Enrique ha señalado algunas de las falencias del tribunal con respecto al tema del reembolso del gasto, pero no podemos dejar a un lado que también no contamos con la suficiente capacidad institucional para perseguir el financiamiento irregular. Y ejemplo de eso es ¿verdad? La actual investigación que se está llevando a cabo, es decir, que no solo llega tarde eventualmente, sino que además haber dedicado el tribunal el tiempo a esa investigación también representa quizá la imposibilidad de ir a revisar otras cosas en otros lugares que de pronto quizá tendrían un poco menor gravedad. Pero sí que es lo cierto que esta situación en general de partidos políticos, financiamiento, está generando ya una discusión en cuanto a que no solo hay un incentivo a esa dependencia del financiamiento privado, sino también a eventual irregularidad de la procedencia de los fondos. Y esto se multiplica, esto aflora todavía más cuando se trata de elecciones municipales. Si ya toda esta discusión que ustedes y yo hemos tenido ha sido problematizada bajo una lógica nacional, pero esto se complejiza aún más en elecciones municipales, no solo desde un punto de vista, digamos, del gran elector y militante honesto e íntegro, porque hacer una campaña electoral a nivel municipal, si ya a nivel nacional es casi que ahí con las uñas, ¿verdad? Todavía raspar la olla para hacerlo a nivel municipal es todavía más complejo. Y frente a eso, también hay poderes fácticos a nivel territorial, como ya hemos visto, por ejemplo, con algún exalcalde en la zona sur, en donde de pronto, pues los intereses también económicos se replica este ejemplo que usted ha dado, en donde el interés económico, que en este caso no era nada legal, estaba golpeándole la mesa al alcalde. Vimos a un diputado de la unidad y a una alcaldesa de San Ramón recibiendo dineros de gente que hoy está en la cárcel y cuestionada por el tema de lavado y de dinero. Exactamente, entonces, por ejemplo, con ese señor, el alcalde, quien ocupó la alcaldía en la zona sur, pues el narco básicamente le estaba exigiendo, pero ¿por qué no me has faltado la entrada a la finca, verdad? yo le pagué la campaña, ¿a dónde está la correspondencia? Ese era un alcalde de Liberación Nacional. Sí, correcto. Uh-huh. Y entonces esta distorsión no solo está desincentivando buenas prácticas hacia el financiamiento público, sino por el contrario, agregando a eso un agravante que es incentivando un financiamiento que no es del todo regular. Y por último, en relación con su consulta sobre cuáles iniciativas se están planteando frente a eso, bueno, son iniciativas básicamente asociadas a la manera en la que se distribuye la deuda, pero también, por ejemplo, hay una muy particular que es que en lugar de darle a los partidos la plata para que vayan a publicitarse en medios de comunicación, más bien se reserve el tribunal ese dinero, se lo pague al medio de comunicación y le diga, ok, con esta plata, dele 5 minutos a todos los partidos la posibilidad de visibilizarse en su canal. Las franjas electorales. Sí, hay un sistema pues que no es necesariamente ese el que se está replicando en nuestro caso. El sistema de franjas también conlleva, por ejemplo, la posibilidad de que hay algunos países que han considerado que si el espectro radioeléctrico es un patrimonio del Estado, no es tutela, es del Estado, entonces, pues si le pertenece al Estado, también el espectro radioeléctrico se le debería sacar de ahí 1 minuto y no debería por qué las televisoras, por ejemplo, lucrar a partir de eso. ¿Cómo se calcula el valor del voto? Tengo entendido que el valor del voto se calcula sobre el voto emitido, no sobre los 3.300.000 costarricenses que tenemos derecho a voto, no, se calcula sobre los que fueron a votar. ¿Cómo se calcula ese valor y cómo se aplica después a la hora de cobrar los partidos políticos? Sí, hay 2 momentos. En un primer momento, el monto total de deuda aprobado por el Congreso, que de hecho fue objeto de mediático hace algunas semanas, que ese monto total entonces se distribuye entre aquellos partidos que hayan alcanzado algún escaño en la Asamblea y que además hayan obtenido al menos el 4% según los votos válidamente emitidos. Cualquiera podría pensar que haber alcanzado la presidencia de la República me representa ganarme mucha plata, es decir, después para el reembolso del gasto, y no es así.
pero sí que es lo cierto que en mayor cantidad de diputaciones que mi partido alcance, también mayor posibilidades de reembolso obtengo. ¿Y cómo funciona el reembolso? Se trata de un sistema de comprobación del gasto. Básicamente, si yo obtuve derecho a 100 millones de colones, entonces yo tengo que comprobarle al Tribunal Supremo de Elecciones todas las facturas en las que yo incurrí y los gastos en los que yo incurrí durante la campaña. Y aquí viene el tema que ahora don Enrique nos señalaba de que se necesita una persona sumamente especializada a nivel contable, porque entonces digamos que lo que podríamos denominar como la ejecución, ¿verdad? Es positiva en la medida en la que yo logre comprobarle al tribunal que yo gasté esos efectivamente 100 millones, pero lo cierto es que en algunas ocasiones casi que no se logra esa ejecución completa. Y esto no solo se asocia a la incapacidad, por ejemplo, de los partidos de efectuar estos procesos contables, sino también a que de pronto el partido no se esperaba que iba a recibir ese monto. Y tenemos el otro escenario, ¿verdad? El partido que esperaba recibir un determinado monto y al final la votación no fue favorable y en consecuencia más bien queda en saldo negativo, es decir, no logra acceder a ningún reembolso del gasto. Enrique, y está el tema de los famosos bonos, que muchos terminan recibiendo bonos, pero al final de cuentas no los pueden cobrar también, que entiendo que hay una intención del Tribunal Supremo de Elecciones de eliminar esos certificados de bonos. Por decirte algo, en el marco de lo que está viviendo por las denuncias o la investigación que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, que ahora está en el Ministerio Público y en la Fiscalía para el caso del ex partido del actual presidente de la República, Partido Proceso Social Democrático, aunque algunos, sea Pilar Cisneros o sea los que financiaron, que tenían bonos, no los pueden cobrar, porque hasta que no estén las cuentas claras, esos bonos no se hacen reembolsables. ¿Es útil eso de los bonos o es realmente lo que dice el tribunal que hay que eliminarlo, pero cuál podría ser el sistema? Bueno, que el Tribunal Supremo de Elecciones diga que hay que eliminarlo no me sorprende, porque una cosa es estar sentado en un escritorio interpretando una ley y otra cosa es estar en una campaña política. Son dos realidades diferentes. Ese es el problema más grave que tiene la campaña. Si nos quitan el certificado de la deuda política, sí que nos friegan. Nos dejan en manos de las chequeras, ¿verdad? Porque por lo menos los certificados, para comenzar, acuérdese que los partidos políticos lo que tienen es una expectativa. Los bonos son expectativa. Es una expectativa. Entonces, si vos llegas y me vendes un bono a mí de 1 millón de colones, o una tasa de un 30%, que es lo normal por el riesgo, o sea, te doy 700, pues me das 1 millón, lo registras y toda la historia, y si no sacas el 4%, mi querido Claudio, yo no puedo irte a reclamar, porque yo asumí un riesgo. Yo asumí un riesgo y es lo que tienen que entender en Costa Rica, que se ponen a reclamar, van y en una cooperativa o en una financiera o un banco depositan su dinero y les da tasa de interés, pero hay una tasa de riesgo, cuando se cobra el riesgo se ponen a llorar. No, eso es una expectativa, los bonos son una expectativa, ¿ok? Si resulta que obtuviste la cantidad de votos suficientes y los bonos clase A se van a cubrir al 100%, porque son los primeros que se liquidan, la deuda política, entonces, bueno, primero liquidan todas las multas que le logran meter el Tribunal Supremo porque hiciste una campaña o una plaza y era de 1 a 4 de la tarde, pero tal vez alguien se quedó ahí media hora y llegó el inspector y te metió 500,000 colones. Así es que así son, y por eso es que uno termina diciendo, bueno, caray, qué feo, ¿verdad? Qué horrible, ¿verdad? Te multan, te quitan las multas y después viene la liquidación de, primero los bonos tipo A, si alcanzan los bonos tipo A, y ya después de que se presenta la liquidación y sale todo bien, a mí me llaman a la Pagaduría Nacional y me dan 1 millón de colones. Ya está, se acabó, 30%. Y si no, como en el caso de... Pero dura eso hasta año y medio, 2 años el pago. Bueno, es que depende, bueno, ahí está. A liberación se la dan en 6 meses.
Ujú. Qué interesante. A la unidad se lo dan en 9 meses y al partido, al partido, Pero es yo que que no sé si... volvemos a lo que planteabas vos y que estaba de acuerdo José Mario también, en que si los partidos no tienen un buen cuerpo contable, esos meses se convierten en años, ¿verdad? Para la Sí, liquidación. pero mi querido amigo, que es tener un buen departamento contable, es dinero. Entonces tienes que pagarle a un contador especializado, tienes que poner unos auxiliares y todos los meses tiene que llegar a un auditor y el auditor para auditarte 4 movimientos te tiene que cobrar sí o sí mínimo 2 millones de colones. ¿De dónde vas a sacar 2,5 millones de colones? Hay que pagar locales, si hay que pagar... no es que no hay cama para tanta gente, discúlpeme la expresión, es que a mí me digo yo, pero es que si el Tribunal Supremo de Elecciones, como maneja el financiamiento, está haciendo un flaco favor a la democracia costarricense porque pone contra las cuerdas a todos los partidos decentes nuevos que vienen saliendo, porque muchos están hastiados de los partidos tradicionales. Entonces, a ustedes no los dejan. Y Sí, ahorita usted está ya en esa línea. Es que sí, usted va a ser un protagonista. Entonces, caray, por dicha ahora en la corriente legislativa, yo me alegré mucho cuando vi un proyecto, vamos a ver si lo pasan, que es que van a decirle que no se tiene que presentar de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero los estados contables. auditados. Entonces ya te quitas de 10 millones de colones de encima. ¿Te puedes imaginar lo que puedes hacer en redes sociales con 10 Sí, millones claro. de colones? Es una barbaridad, ¿entendés? Entonces, eso es lo que pasa, que han legislado para ellos. Ahora, es lógico porque han tenido la cantidad más grande de diputados, son los que hacen las leyes y el tribunal tiene que cumplirlo sí o sí. Lo que pasa que a veces es muy fuerte con los partidos pequeños, porque es que no tienen conocimiento. Es que ahora, vea, de los 24 partidos políticos hay 20 partidos políticos que no saben ni de dónde están parados. Y después hay otro montón de presidentes de partidos y otro montón de tesoreros que probablemente, si tienen la desgracia de llegar al 4% y presentan mal los números, van a estar metidos en un juicio penal por 10 años. Entonces, ser presidente de un partido es peligroso porque tienen que aprobar en junta directiva, en el Comité Ejecutivo Superior, los estados financieros, y si están malos es fraude, y le vienen con un proceso horrible, ¿verdad? ¿Ah? Figúrese que de la campaña, de la última campaña nacional donde yo estuve, se hicieron como 1,200 vallas. Estafaron al partido en 2 vallas. Y una persona dentro de nuestro partido que quería ir de asesores de un diputado, como no lo pusieron, fue y puso la denuncia por 2 vallas y ahora, Lo mi que amigo, decía José ahora. el presidente está metido, tiene 4 años de estar metido en la fiscalía y la fiscalía no sabe ni cómo montar el caso, pero está en la fiscalía y si tiene mala suerte va a dar a un juicio penal y dentro de 10 años hasta lo puede meter en la cárcel, pero por 2 vallas. Entonces uno dice, pues, por favor, ¿pero qué es esto? ¿Entendés? Entonces la gente no quiere ser tesorero, los que saben, yo no quiero ser tesorero nacional, yo puedo asesor. Y le digo al tesorero, vea, señor, usted está en un peligro muy grande. Esta es la ley, léaselo. Este es el reglamento, léaselo. Y si tiene una duda, venga conmigo o busque a otra persona. Porque por estar de calentura 6 meses, puedes estar 10 años metido a algún proceso judicial. Porque es serio. Eso es lo que yo les puedo decir. Y no es que esté negativo. Y tampoco culpo al tribunal. Si los verdaderos culpables son los diputados de los partidos que hicieron esa ley, que cuando se inauguró esa ley, que fue cuando yo entré, al tesorero de Liberación, un hombre maravilloso, por un asunto del traspaso del local del partido, lo metieron en un juicio, ¿no se acuerda? Sí, Pero eso era un ridículo, pero un ridículo para que se pierda tiempo el tribunal, para que pierda tiempo la fiscalía, para que pierda tiempo un juez. Y eso no se vale, o sea, los empleados públicos están bien, tienen que ser, pero tienen que tener un poquito de sentido común, o si no, las cosas buenas las convierten en malas. sí, así es. Perdona No, mi no, 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 franqueza, no, pero me ¿qué querés encanta que lo que te estás diga? planteando porque es la crudeza de lo que estamos viviendo en la práctica.
Y se repite esto que les decía del desincentivo de la participación política, ¿verdad? Es decir, hoy la respuesta sancionatoria a nivel penal más gravosa se la lleva el tesorero del partido, ¿verdad? Y eso aleja a la gente, tal como lo Sí, decía sí, ahorita. sí. Hoy el vicepresidente de la República debe estar sin dormir todos los días, ¿verdad? Por temas como este. Ahora, para ir concluyendo, pues nos está yendo el programa, José Mario. Antes recuerdo que los bancos estatales participaban financiando a los partidos políticos. Como hay un riesgo, hay una expectativa de pago, como lo decía ahora Enrique, y se han alejado de este tema y es uno o dos bancos los que financian con un alto costo para los partidos políticos las campañas electorales. No deberíamos pensar, a mí se me ha ocurrido en algún momento hablar de que el Banco Popular, como es el Banco Popular, el Banco de los Costarricenses, debería ser el Banco de la Democracia y que desde ahí debería manejarse todos los recursos del Tribunal Supremo de Elecciones y facilitarle en muchos a los partidos políticos con intereses o con mayor facilidad los recursos. ¿Cómo ves este tema del alejamiento? Porque lo decía ahora Enrique, si no hay bonos, se va a arruinar la participación de muchos. Y el financiamiento de los partidos depende de las encuestas. ¿Y a cuál casa encuestadora le hago caso para asumir en un banco a cuál partido puedo financiar y a cuál no? Y cuál es el costo de ese financiamiento? ¿No sería necesario revisar esto? Y repito, hasta pensar en el Banco Popular como el Banco de la Democracia. Sí, hay de hecho, en su momento el Frente Amplio le preguntó al Tribunal Supremo de Elecciones si los bancos del Estado tenían alguna obligación particular de prestar dinero a los partidos políticos. La posición del tribunal es que no es así. Eh, Ahora bien, por ejemplo, a propósito de lo que usted menciona, bien podría pensarse una línea de crédito especial para campaña política, ¿no? Es decir, una línea de crédito que contemple las particularidades y que existan de alguna manera garantías especiales que al efecto se puedan rendir y demás. Pero bueno, básicamente el posicionamiento de los bancos del Estado ha sido, mire, esto tiene un riesgo que yo no estoy dispuesto a asumir y en consecuencia no le oferto esta posibilidad crediticia. Consecuentemente ha llevado a que también, lo cual me parece que no es muy sano, la acumulación de opciones de crédito y también lo que recurren principalmente los partidos se ha concentrado, tal como usted lo dice, en dos bancos, básicamente, ¿verdad? Entonces, esto también se problematiza porque si después uno se pone a escarbar un poco más, por ejemplo, quiénes son las personas que están detrás de estos bancos, ¿verdad? Quiénes administran sus órganos directivos, y participan en órganos, por ejemplo, de gerencia, también empieza a hacerse todavía más complejo el ciclo. Pero sí que es lo cierto que a la fecha no existe alguna iniciativa de reforma en ese sentido. Sobre financiamiento desde bancos del Estado. En algunos otros países sí llega a presentarse este tipo de, digamos, facilidades, no necesariamente bajo esos términos que hemos conversado, pero sí de canalizar, de que la administración del dinero, básicamente la deuda política se la asigna a un banco y ese banco, a partir de las reglas del juego, entonces se encarga de administrar y de asignar los fondos a los partidos. Y bueno, y el otro tema que está frente a esto es también la volatilidad con la que en algunas ocasiones se participa en las estructuras jerárquicas de los partidos políticos. Ahora usted mencionaba al actual vicepresidente y justamente la persona que llegó a ocupar su cargo fue la que después, el esposo de la presidenta de ese partido, llegó a denunciar ante el tribunal y la fiscalía los hechos del anterior vicepresidente, ¿verdad? Entonces, perdón, del anterior tesorero. Entonces, esa volatilidad incluso de los miembros propicia condiciones que frente a los ojos de las entidades bancarias, pues de pronto no son las más atractivas. Y lo cierto es que el ordenamiento, como ya les venía diciendo, las reglas del juego no han sido actualizadas para facilitar, porque por ejemplo, podríamos pensar que ese 15% de financiamiento anticipado que ya está previsto por ley, que puede facilitar el tribunal, bueno, exista algunas condiciones para que también haya un acceso al 15% en bancos públicos.
pero no existe en este momento pues un esfuerzo, una articulación estatal, podríamos decir, una articulación estatal que propicie mejores condiciones para el financiamiento de la política en Costa Rica. Perdón, voy a agregar algo a eso que estás diciendo, que es el hecho de que hasta qué punto, si todos los partidos están inscritos legalmente, no debería haber un riesgo también del tribunal, de los recursos del Estado, a pérdida. Pero si a todos se les quiere cobrar porque no llegan al 4% y ponen a muchos ciudadanos a poner a responder propiedades, casas y demás, y al final de cuentas lo que estamos haciendo es arruinando a muchos por una participación política. Entonces también, por ahí viene también la idea de que fuera un banco de la democracia. Enrique, se nos fue el programa, tu cierre. Bueno, mira, mi asunto es muy sencillo. Por eso al principio comencé con algo que probablemente no les guste a ustedes ni a nadie, pero es una realidad. Si el país va a financiar la campaña política, el punto... bueno, y te voy a resolver voy a darte un número. A como estaba al punto 19, la expectativa era entre 5.200 y 5.500 por voto para que pudieses hacer tu presupuesto de campaña. ¿Ok? Pero ahora, pues por regla de 3, bájalo y entonces puedes ver cuánto puede valer el voto para que hagas los cálculos. Porque eso ni viera que es complicado, ya yo lo sé hacer, pero es que todo lo complican, o sea, no sé por qué algo sencillo lo hacen difícil. Entonces yo lo que diría es que se haría una reforma, que quieren que el Estado financie las elecciones, que la financie, que van a dedicar un porcentaje del PIB a la deuda política, que lo hagan. Entonces los partidos que participan, después del 4%, les liquidan a los partidos y cada partido ve ver lo que puede hacer con su dinero. Los que son juiciosos van a guardar para las próximas elecciones y los otros se van a reponer, porque una campaña es cara en dinero, cara en tiempo y cara en ilusiones. Porque son realidades. Entonces una cosa es la teoría y lo que a mí me gustaría y todo eso está muy bien, pero ya la práctica es otra. Así que yo te agradezco que me hayas permitido participar en tu presentación. Y logramos lo que logramos lo que pretendíamos en el programa, que era la visión crítica de la práctica y la visión técnica de José Mario el día de hoy a Choy. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Y para mí, ya para terminar, es un honor haber compartido contigo y con José Mario este programa y buenas noches. José. Igualmente, un gusto. Muchas gracias y sobre todo a ustedes las gracias por acompañarnos y por ese compromiso que siempre tiene con la política con P mayúscula y los esperamos en 8 días aquí en Noches sin Tregua. Hasta tanto, un fuerte abrazo. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.